Shabbat Shalom, sean bienvenidos al linaje de Abraham. Es un gusto para cada uno de nosotros como congregación recibirlos. Y vamos a empezar este día muy especial alabando a nuestro Dios. Amén. Venimos para alabarle, para exaltar y glorificar su nombre. Hice un canto, los cielos cuentan la gloria del Señor. Amén. Muy bien. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Proclamaré tu grandeza, tu poder, que tú eres el Rey y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Yo proclamaré y yo proclamo tu poder. Portador de tu gloria, y sin tu poder y tu verdad son visibles en tu creación. Quiero que sean visibles en mi vida, Señor, y yo proclamo tu grandeza, tu poder. Que tú eres el Rey y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria, Señor. Quiero ser, yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Amén. Queremos ser portadores de la gloria de nuestro Dios. Dice Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai. Amén. Vamos a decirlo en este canto. Alzaré mis ojos
nunca te olvidas. Me prometiste amar, guardas mi vida, ahora y siempre. Una vez más, no me dejarás caer. No me dejarás caer. Eres mi gloria, nunca te olvidas. Me prometiste amar, guardas mi vida, ahora y siempre. Alzaré mis ojos, de donde vendrá mi beneficio, mis Amén. Nuestro socorro viene de Adonai. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a recibir a nuestra hermana Gata. Grábalo o mándalo por el celular, pero a mi página. No, Sí, mejor ser. ok. Bueno, ahora sí. ¿Están listos? ¿2 horas o 3? Bueno, siendo que hoy es inicio de Shabbat, ¿qué les parece que hablamos del Shabbat? Hablemos del día de reposo. El día de reposo, de alguna manera, tiene el propósito de completarnos y de llenarnos. De hecho, en la Escritura nos damos cuenta que la palabra Shabbat, la raíz de la palabra Shabbat, Sheva, 7, significa esto en hebreo: pleno, completo, que no te falte nada. Y esto tiene que enseñarnos una lección, porque cuando Dios hizo todas las cosas, cuando Dios completó su creación, dice la Escritura que una vez que llenó esta tierra preciosa de montañas, me asomo y digo, wow, qué lindo, qué vista. Ustedes mejor ya se acostumbraron y se asoman y ven eso, pero llega uno de afuera y dice, wow. Nos llevaron al mirador y ves toda la ciudad y el valle y dices, qué impresionante la creación de Dios. El Señor hizo todo esto, creó este precioso universo, lo completó, lo llenó y entonces reposó, paró de su obra. Y eso nos tiene que enseñar una lección. La creatividad irreflexiva, el trabajo impulsivo, no es el trabajo que Dios diseñó para nosotros. El trabajo no puede ser solamente sudor en la frente o ansiedad. Así que necesitamos profundizar en lo que hizo Dios y en el propósito de detenerse y reposar de toda su obra. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra. Porque había hecho en la creación, todo lo que había hecho se detuvo una vez que estuvo completado. Entonces, una vez que Dios hizo todas las cosas, hizo los cielos y la tierra y llenó su creación de belleza, entonces reposó de su obra. ¿Dios estaba cansado? Dios no estaba cansado. ¿Por qué fue necesario reposar? ¿Por qué fue necesario parar? Si
si todo estaba listo, la implicación entonces es que Dios miró su creación y se sentó a gobernar. El día de reposo nos habla de la autoridad y del dominio de Dios sobre toda la obra que había hecho. Entonces, algo tiene que enseñarnos primero el día de reposo, tiene que enseñarnos que tiene un sentido de autoridad que Dios se detuviera. Fíjate lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues el Señor, Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Así dice en tu Biblia? A ver, revisa cómo dice en tu Biblia. Que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es lo qué implica para nosotros que alguien tenga que guardar y labrar un huerto? ¿A qué te suena eso? A mantenerlo, a trabajo, a esfuerzo. Ahora piensa en esto. ¿El Señor en qué día creó al hombre? Sexto día. Y crea al hombre en el sexto día y lo primero que hace es ponerlo en el huerto de Edén que había creado. Pero dice que fue la tarde y la mañana del sexto día. Y si ves la tarde y la mañana del sexto día, ¿qué día está comenzando? El séptimo día, cuando se termina todas las cosas, y entonces coloca a Adán en el huerto de Edén para que trabaje en día de reposo. Algo no me checa ahí. ¿Será que tenemos ahí un problema de traducción? Quizás si revisamos las palabras claves en este versículo, vamos a entender lo que significa. Fíjate cómo dice en hebreo. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre, Adán, y lo Noaj. ¿A qué te suena Noaj? ¿A quién? A Noé. Y el nombre de Noé significa reposo o consuelo. Yahweh Elohim puso a Adán y lo puso a Noaj a consolar o a descansar en el huerto de Edén, y luego dice para que lo labrara en español. La palabra labrara en hebreo es la palabra abad. ¿Han escuchado el nombre Obed? Obed significa siervo. Entonces, abad significa servir o para que lo sirviera. Entonces, el Señor en el primer día de vida de Adán lo toma y lo coloca en un huerto que ya está preparado. El jardín tiene que labrarse. El huerto ya está preparado. Coloca el Señor a Adán en el huerto de Edén para que reposara y para que sirviera. ¿Qué? Si no hay nada que hacer ahí, o sea, nomás estiras la mano y agarras el mango. El huerto ya está preparado. Es un jardín diseñado justamente para que Adán repose y sirva. ¿Quiénes servían en el santuario? El Señor le dio un trabajo sacerdotal a Adán en el primer día de su vida. Entrar al huerto secreto que el Señor había creado, que es este lugar que después va a ser la sombra en el tabernáculo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan que había unos querubines? ¿Cómo se llama? La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y sobre el propiciatorio había ángeles que tocaban sus alas sobre el arca del pacto. ¿Sí? ¿Puedes ver los querubines? ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva son expulsados? El Señor, ¿qué colocó en la entrada? Como estas cortinas representaban este lugar donde no tendrá acceso el hombre nunca más, y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Es lo mismo que sucede en el huerto de Edén. Pues fíjate, a mí me explota la cabeza cuando me doy cuenta de eso. Adán es colocado en el huerto de Edén para reposar y para realizar su servicio sacerdotal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a caminar con Dios. Su primer día en la tierra tiene el propósito de proteger este lugar
que representa este lugar de reposo. Dios colocó al hombre en el huerto para que reposara y para que sirviera y protegiera. ¿Qué tenía que guardar y proteger? Pues el regalo que Dios le acababa de dar. Su primer regalo de bienvenida a la tierra fue el Shabbat. Bienvenido a la vida. Reposa. El Shabbat fue el regalo de cumpleaños de Adán. Su primer día en la tierra va a reposar. Y tenemos además el mismo término, Nuaj, que se refiere al reposo de Dios mismo. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó Nuaj en el 7º día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Noaj es el famoso nombre de Noé, Elisheba. ¿Qué significa tu nombre, Elisheba? El Señor es mi reposo. Muy bien. Entonces, Noaj es el nombre de este famoso Noé, que va a construir un arca para salvar a su familia. Y Noé recibe este nombre porque el mundo vivía en absoluto caos y en sufrimiento, y su vida va a traer descanso a la tierra. Jesús, Yeshua, es nuestra arca de salvación. Él es nuestro reposo. Por eso Él declaró: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El primer colocado en el huerto de Edén para descansar y para disfrutar de su primer día de reposo. En ese lugar el hombre podía gozar de la presencia del Creador, y entonces se le encargó servir a Dios y guardar el Shabbat. No se le encargó guardar el huerto ya estaba preparado para él. Se le encargó el servicio sacerdotal de reposar en la presencia de Dios. Por esta razón, trabajar y esforzarse y nunca tomarse un momento de detenerse y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado es vivir bajo maldición. Porque antes de la caída el hombre disfrutó de este regalo. El día de reposo, mis hermanos, y los 6 días de la creación no son otra cosa más que una sombra profética de lo que nos está esperando. Un día vamos a reposar por 1000 años con el Señor. A esta tierra se le ha designado 6 días, 6 milenios. Y nos falta uno que nos está esperando, y no creo que falte mucho para que lleguemos a Él. El hombre disfrutó de este regalo. Y por eso quien quiere seguir simplemente trabajando en lugar de disfrutar de la promesa de Dios, no ha entendido que el significado del Shabbat es justamente bendición. Guardar el día de reposo trae a nuestra vida bendición. Es bueno para nosotros, porque el día de reposo es el día en el que descansamos en la presencia de Dios, incluso cuando tenemos una lista larga de pendientes. Cuando digo me falta mucho por terminar. Elegimos entrar en el reposo incluso antes de que se complete el trabajo. Nos estamos preparando. Ay, ya mero, ya llegan, ya las 6. ¿Ya bajó el sol? Listo. Voy a descansar. Tengo una lista, no saben, ahorita se nos ocurrió abrir una academia, tengo que calificar 50 ensayos. Pero ya empezó Shabbat. Pueden esperar. En mi otra vida estaría sentada a esta hora calificando, sin pensar que yo también necesito que el Señor recargue mi energía, sin pensar que yo también necesito que el Señor restaure mi mente. Si algo a mí me cuesta trabajo es parar mi cerebro. Yo tengo que aprender a parar para ser restaurada en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque el Shabbat no es una recompensa por un trabajo bien hecho. El Shabbat es el resultado de un mundo que está orientado hacia un Dios que es bueno y que creó este precioso universo. Un Dios que es generoso, que es amoroso y que al mismo tiempo hizo el delicioso café.
Algunos ya los vi muy bien, mis hermanos, con su café, correctamente. Sin café es imposible agradar a Dios. Está en la congregación correcta. Un Dios que creó la comida mexicana, ¿no? Nos dio la creatividad para crear la mejor comida del mundo. A ver si puedo probar el cabrito de Monterrey. El Dios que creó las manzanas, los mangos, las fresas. No tenían que ser deliciosas y las hizo así. Por esta razón decimos con gozo cada semana, Shabbat Shalom. Que a tu descanso, que a tu reposo no le falte nada. Eso es lo que significa esa frase. Que a tu reposo, Shalom. La palabra Shalom en hebreo significa justamente eso, paz. Que esté completo. Ahora el Señor tuvo que decirle a Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto, acuérdate. ¿Por qué le tiene que decir el Señor a Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo? Porque el Señor ya lo había santificado. Algunos podrían decir, bueno, pero es que el cuarto mandamiento, y te van a salir con que pertenece a la lista de los mandamientos rituales. Discúlpame, pero no. El día de reposo fue creado antes de que el hombre cayera. Todavía no había pecado y el Señor ya había apartado, había dado una bendición al día de reposo y lo había santificado. Y todavía no había pecado en el mundo. La ley fue creada por causa del pecado, es lo que dice la Escritura, excepto el Shabbat. No había pecado en el mundo cuando el Señor había apartado este día especial para nosotros. Y por eso le tiene que decir a Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Es diferente. No es igual al resto de tus días. Este día es especial. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero para Israel había un problema. ¿Estaban saliendo de dónde? De Egipto, de la esclavitud. Pues claramente en Génesis aprendemos de este Dios que crea al hombre, le entrega el día de reposo para que sea su guardián y lo consagra como el primer rey y sacerdote de la tierra en el huerto de Edén. Cuando llegamos al libro de Éxodo nos encontramos con Dios que está liberando a su pueblo de la esclavitud y como consecuencia les recuerda, ustedes ya son libres. Y como son libres, los libres reposan. Cuando alguien te diga, es que ahora somos libres de la ley, dile, a ver, espérame, ¿me estás diciendo que el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos al Sinaí, para hacerlos otra vez esclavos de la ley? No es lo que dice la Biblia. El Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, de la dura servidumbre, para llevarlos al monte Sinaí, para enseñarlos a vivir en libertad. Por eso Santiago va a hablar de la ley como la ley de libertad. Por supuesto que podemos darle un mal uso a la ley, pero cuando usamos correctamente la ley de Dios, lo que produce en nuestra vida es libertad. Por eso yo quiero animarlos, mis hermanos, a que tengamos cuidado de no añadirle a la libertad que tenemos en la palabra de Dios cosas que no sean necesarias. Hay muchas cosas que a lo mejor van a escuchar que otros hacen, ¿no? Que prendemos velas o que decimos ciertas oraciones, y no digo que esté mal si lo quieres hacer, pero el asunto es que a veces confundimos ese tipo de rituales o actividades con lo que significa el día de reposo. Y cuando le añadimos cosas, podríamos empezar a convertir algo que es delicioso, apartado, que tiene un propósito de restauración, en una carga pesada. El Señor está recordándole a Israel que ahora como libres pueden reposar. Dios liberó a Israel del sistema religioso de Egipto, en el que los dioses paganos se legitimaban haciéndolos trabajar sin parar. Por esta razón, el primer mandamiento es la prohibición a tener otros dioses. Así comienzan los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, en algunas contabilizaciones se ha dicho que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos, pero hoy quiero retarte a pensar que el primer mandamiento no es ese. El primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento, porque si tú puedes reconocer que Él es tu Dios y Él es tu libertador, entonces las siguientes instrucciones tienen el propósito de llevarte a vivir una vida
en libertad con este Dios que te ha salvado y te ha liberado. Y entonces el segundo mandamiento sería, no tendrás dioses ajenos. Si yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud, no tengas otros dioses, no tengas amantes. Yo soy el único Dios, el único amor que vas a tener. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios de Israel no solamente es una figura religiosa, es un Dios que se preocupa por las prácticas económicas, por las prácticas políticas y por las prácticas laborales. El faraón tenía demandas imposibles e interminables, literalmente de trabajo forzado. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo que dice que les dijo, ahora van a hacer ladrillos sin paja? Antes les llevaban la paja, ahora van a hacer ladrillos sin paja. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ir a buscar en otros lugares donde estaba la paja para cortar la paja para venir a hacer los ladrillos. Y luego venían los capataces, no están cumpliendo con la cuota del día, pues es que ahora tenemos que ir a sepa dónde traer la paja. El faraón solicitaba que la producción no se detuviera hasta que los siervos caían muertos, exhaustos. Dice Éxodo 5:4, entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestra tarea. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. No la disminuiréis en nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vámonos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Puedes ver la importancia del cuarto mandamiento? En este contexto, el sistema del Faraón no ofrecía un día de descanso. No había día de descanso para los supervisores ni para los capataces. Y en consecuencia tampoco había descanso para el faraón. El faraón tenía que vigilar a los capataces, los capataces tenían que vigilar a los supervisores. Bueno, bajo esta cosmovisión, si el faraón era el representante del dios Horus en la tierra, tampoco el dios egipcio reposaba. La economía abundante basada en la esclavitud egipcia legitimaba todo el sistema que abusaba de la obra de mano barata. Este es el ambiente sin Shabbat, en el que gira Faraón, supervisores, capataces, esclavos en Egipto, todos atrapados en un sistema sin fin de producción. Y el Dios de Israel es, por lo tanto, un Dios distinto a cualquier otro. No puede ser confundido con ningún otro Dios, estos dioses que eran insaciables, hambrientos de poder imperial, que exigían sobreproducción. Este Dios es fiel y se relaciona a través del pacto. Por eso el Shabbat, el día de reposo, se convierte en una señal de pacto. Porque Dios no está pidiendo llenar graneros para luego hacer más ladrillos, para nuevamente llenarlos hasta que revienten. Este Dios libertador solo demanda una cosa de nosotros: fidelidad. Y aquí está la diferencia. Mientras el Dios de este mundo ofrece una forma de comodidad y abundancia si haces muchos ladrillos, el Dios verdadero se compromete a tener una relación de pacto contigo, porque el Dios de la creación tiene la capacidad de reposar. Así que el Shabbat es el reconocimiento de que este Dios y su pueblo no son mercancía destinada a la producción incesante. Walter Brueggemann, en su libro Shabbat as Resistance, dice en su libro, el mandato sabático del Éxodo, en el capítulo 20:11, recuerda que Dios descansó en el séptimo día de la creación, una alusión a Génesis 2:1-4. Ese descanso divino en el séptimo día de la creación ha dejado claro que Yahweh no es adicto al trabajo y que Yahweh no se preocupa por el pleno funcionamiento de la creación,
y que el bienestar de la creación no depende del trabajo incesante. La representación y exhibición del descanso divino caracterizan al Dios de la creación y la creación misma y a las criaturas creadas a imagen de Dios descansan. Porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso imitamos a nuestro Creador. A mí me sorprende que me digan, es que ¿por qué tenemos que guardar el Shabbat? Qué difícil guardar los mandamientos. Es el más fácil de todos. O sea, difícil honra a tu padre y a tu madre. Ese sí está difícil. Pero guardar el día de reposo para, bueno, quizá porque somos adictos al trabajo o porque el dinero se ha convertido en nuestro Dios o porque nos cuesta trabajo confiar en Dios. No paramos. Pero la creación debe ser realizada y aceptada sin ansiedad. Por esta razón, el segundo mandamiento también está conectado a la idea de libertad y reposo. Yo soy tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por esta razón, mis hermanos, entonces el día de reposo es un privilegio. Es un privilegio de los que han sido liberados. El Shabbat no fue recordado en Egipto, sino en el desierto, después de que Israel fue redimido por la mano poderosa de Dios. En Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, por eso el Señor tu Dios te mandó que guardaras el día de reposo. Así que el Shabbat se va a convertir en una señal de identidad, porque los esclavos no descansan. Cuando aprendemos a descansar, estamos reconociendo, yo no soy esclavo de Faraón, yo soy libre. Yo fui rescatado de la esclavitud. Y Yeshua compara la esclavitud ¿con qué? Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pregúntale a un adicto si es libre. El pecado te ata, el pecado te esclaviza. ¿Y qué vino a hacer Yeshua? ¿Qué vino a hacer Jesús? Romper las cadenas de la esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora libres. Curiosamente, ¿en qué fiesta nuestro Mesías vino a liberarnos? ¿En la fiesta de Pascua? ¿En la misma que le recordaba a Israel que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto? ¿No te parece una gran coincidencia? No, no es coincidencia. Dios tiene un plan. Y lo que sucedió en Egipto es solamente una sombra de lo que Dios quiere hacer con todo su pueblo en todos los rincones de la tierra. Porque ese mismo cordero que Israel sirvió como sombra de rescate, porque todo aquel que creyó que la sangre del cordero que había manchado los dinteles de su casa los libraría de la muerte esa noche, esa sombra es la que se va a repetir 1500 años después, cuando Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, va a morir en la cruz en la misma fiesta, cuando los corderos están siendo sacrificados, recordando la primera Pascua, porque Él es nuestro libertador. Y si Dios sacó a Israel de la esclavitud para hacerlos libres, y si tú lees con cuidado el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que antes de que el Señor diera los 10 mandamientos, les dio el Shabbat. ¿Te habías dado cuenta de eso? Antes de llegar a Éxodo 20 tenemos Éxodo 16, ¿cierto? 16, 17, 18, 19, 20, ¿verdad? 4 capítulos antes de Éxodo 20, el Señor hace descender maná del cielo. ¿Y qué les dice? Van a recoger maná todos los días. La porción que se van a comer ese día, no guarden más porque se va a echar a perder. Van a guardar todo, van a comer todos los días, y en el sexto día van a guardar doble, porque en el séptimo no va a haber. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues unos guardaban comida cuando no debían y entonces se llenaba de gusanos. Y en el día de reposo salían algunos a buscar, ¿y qué pasó? No había. ¿Por qué? El Señor había dado una instrucción. En el sexto día recogen doble. ¿Por qué? Porque en el Shabbat reposan. El Señor hacía descender el pan del cielo, el pan de cada día, y en el día sexto les daba el doble para que entonces pudieran
descansar. Y el Señor se va a enojar con ellos. Pues, ¿por qué no me obedecen? Estoy probando a ver si van a obedecer mis instrucciones. El día de reposo aparece antes en el libro de Éxodo que los 10 mandamientos. El día de descanso para el creyente se convierte en una forma de protesta contra los sistemas que reducen al ser humano a una forma solamente de producto. Por eso el día de reposo, cuando tú y yo guardamos el día de reposo, estamos gritándole al mundo, mi valor no depende de lo que produzco, mi valor depende de a quién le pertenezco. Santiago lo explica de esta manera. El que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. Así dice Santiago 1:25. Y añade, hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿la ley esclaviza o te hace libre? La ley te hace libre. La ley de Dios tiene el propósito de llevarte a vivir en libertad. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? Muy bien, transgresión de la ley. ¿Dónde está ese pasaje? Eso, muy bien. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión o infracción de la ley. Y si todo aquel que peca, esclavo es del pecado, para que tú seas libre, necesitas dejar de transgredir la ley de Dios. Y por eso Santiago va a llamar a la ley de Dios la ley de libertad. Contrario a lo que muchos piensan, los mandamientos no son cadenas, son bardas de protección. Y yo puedo decírtelo con toda certeza, el Shabbat me salvó literalmente la vida. Me salvó la vida de vivir consumida por el cansancio, por la enfermedad. Por lo tanto, el día de reposo es una de tantas reglas de vida de un pueblo redimido. El Shabbat, como parte del decálogo, no es una carga pesada, sino un testimonio viviente de esa libertad que hemos recibido. Solo alguien libre puede dejar de trabajar un día entero confiando en que su provisión viene de Dios, no de sus propias manos. Ahora, yo sé que para los que estamos aquí presentes, las circunstancias serán diferentes. Algunos dirán, bueno, me encantaría reposar, pero bueno, estoy bajo Faraón y Faraón me hace trabajar en Shabbat. Está bien, mi hermano, guarda lo mejor que puedas, las horas que puedas del día. Yo no puedo decirte deja el trabajo porque no te puedo dar de comer. Pero pídele al Señor la gracia, Señor, ayúdame. Las horas que pueda guardar lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y confío en ti, Señor, que un día voy a poder descansar completo. Y mi esperanza, mientras practico estas cosas, es que un día voy a disfrutar de ese milenio de paz, en el que entonces, Señor, estaré bajo tu gobierno, en el que ya no es un gobierno tiránico, sino es un gobierno de libertad y de justicia. Porque en la esclavitud no hay pausa, en la esclavitud no hay comunión, en la esclavitud no hay contemplación. Pero lo que te ofrece el Shabbat es un espacio para lo que realmente nutre al ser humano, para reflexionar, para encontrar gozo, para la adoración, para encontrarte con Dios, para encontrarte con tus hermanos. Isaías 58, 13 al 14 lo llama delicia. Si llamaras mi día de reposo delicia. Te voy a dejar tarea que revises Isaías 58. Por favor, esta noche lee Isaías 58 y revisa lo que dice, porque Isaías 58 dice que el Señor espera que llamemos a este día delicia, santo, glorioso, y que lo veneremos. Habla de venerar el día de reposo. Es una palabra que solamente se utiliza para Dios. ¿Qué es lo que está esperando de nosotros Dios en este día? Y Shabbat no es abrir el día de reposo, ¿eh? O sea, lo que hicimos ahorita no es que ya hice Shabbat y ya puedo seguir, no. Empezaste tu reposo. Shabbat son 24 horas. Y es tu oportunidad para encontrarte con el Señor, de deleitarte en el Señor, de comer su palabra. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en Shabbat? ¿Se acuerdan?
En el día de reposo entraban al santuario, al lugar santo, y traían 12 hogazas de pan fresco, quitaban las que estaban ahí sobre la mesa de la presencia, renovaban el pan, y este pan que habían quitado, ¿qué hacían? Se lo comían. El Shabbat es el día en que comemos más, no porque el resto de la semana no comas, porque todos los días comas, ¿no? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero lo que el Señor de alguna manera nos presenta en esa sombra del santuario es que el Shabbat es un día de festín, y aunque sí podemos comer pan físico, la sombra de ese pan físico que estamos comiendo es ese festín espiritual que podemos recibir del pan que descendió del cielo. Y entonces te puedes deleitar en el Señor. Este día no fue hecho para restringirte de hacer lo que quieres, sino para elevarte al estatus de un hijo, un heredero libre. Por eso me gustó mucho escuchar ese día ese mensaje de ese pastor que me dijo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, porque entonces yo llego a Gálatas 4:30 y puedo entender, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mientras seguimos teniendo mentalidad de esclavitud, no somos herederos. Los esclavos no heredan, los siervos no heredan. ¿Quién hereda? El hijo, los hijos heredan. Daniela Sosa puede venir un día a mi casa y decirme, hermana Katy, quiero su herencia. Y yo le puedo decir, ¿sí quieres mi herencia? ¿Cómo te apellidas? Dice, mi apellido Sosa Rodríguez. Aquí nada más heredan los Ramírez Gómez. Y entonces a ella se le ocurre, ¿cómo puedo entrar a la familia Ramírez Gómez? ¿Por adopción o por matrimonio? ¿Qué dice la Escritura que hizo Dios con nosotros? Nos adoptó. Te voy a dejar de tarea que leas Levítico capítulo 21 y te voy a contar lo que dice. En Levítico capítulo 19, 20, 21 hay instrucciones para los sacerdotes. Entre las cosas que el Señor le dice a los sacerdotes es que ese pan sagrado que solamente le corresponde al sacerdote y su familia no puede ser compartido con los extranjeros ni con los jornaleros. ¿Te suenan esas palabras, extranjeros y jornaleros? ¿Las has escuchado en otro lado? Efesios capítulo 2, porque vosotros ya no sois, ¿qué dice? Ni extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo también se puede traducir como jornaleros, aquellos que trabajan temporalmente en tu casa. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, dice Efesios capítulo 2. Bueno, en el libro de Levítico, Pablo está explicándonos lo que dice Levítico. Si tú eras extranjero o jornalero en casa del sacerdote, tú no podías comer del pan sagrado que se servía en la mesa que habían traído los sacerdotes del santuario, que era exclusivo para el sacerdocio. Nadie que no fuera de la familia sacerdotal podía comer de ese pan. Pero dice el Señor, pero si ese extranjero o jornalero fuere comprado por precio, entonces puede comer del pan. ¿Qué significa que fue comprado? ¿Qué significa que se pagó el precio por él? Que fue adoptado a la familia. Ahora pertenece a la familia. Y entonces que era extranjero y jornalero puede sentarse a comer a la mesa del sacerdote el pan consagrado. ¿Tú y yo qué éramos? Extranjeros y advenedizos, extranjeros y jornaleros. ¿A la mesa de quién nos vamos a sentar? No de cualquier sacerdote, te vas a sentar a la mesa del sumo sacerdote. ¿Cómo podríamos tú y yo sentarnos a comer el pan del sumo sacerdote siendo extranjeros y advenedizos? Entonces Dios tiene la respuesta. Va a pagar el precio. Y no pagó con monedas, pagó con su sangre. Y se pagó el precio para que tú y yo podamos sentarnos a su mesa a comer el pan. Y por eso Jesús dice en la última cena, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, coman. ¿Cómo desearía comer esta Pascua con ustedes? Pero me la reservo, porque la voy a comer con ustedes en el reino. Esa noche fue solamente una
preparación para el sacrificio, porque el banquete de bodas nos está esperando y tú y yo nos vamos a sentar a la mesa del sumo sacerdote. Y la única manera es que tú seas hijo. Si sigues siendo esclavo, si sigues con la mentalidad de extranjero y advenedizo, lamento decirte que no eres heredero. Solamente los hijos heredan. Gálatas 4:30, más ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Y quiénes son los libres? ¿Quiénes son los libres? ¿Los que viven en pecado o los que son obedientes a las instrucciones de Dios? Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, y entonces ahora eres libre. Ahora, ¿cómo vives? Guardando sus instrucciones. Y entre ellas, el regalo delicioso que el Señor te está ofreciendo es el Shabbat, un día para que tú aprendas a comer la comida del cielo, un día que llames delicia, un día que te identifique como un pueblo que está en pacto, un día que te recuerda que eres hijo y por lo tanto heredero, y te está esperando un reino, y te vas a sentar a la mesa del sumo sacerdote y rey a comer la Pascua. A mí ya se me pone chinito, porque un día voy a estar ahí. Así que guardar el día del reposo es una oportunidad semanal para recordarnos que fuimos liberados literalmente de nuestro Egipto, libres, y entonces podemos detenernos y volver al ritmo de Dios. Considera, si es claro que debemos obedecer 9 de los 10 mandamientos, ¿alguien piensa que puedo robar o matar? ¿No, verdad? Si estamos de acuerdo todos, todo el cristianismo de este planeta, que debemos guardar 9 de los 10 mandamientos, que nadie roba ni mata o comete adulterio, ¿qué razón existe para no guardar el 4º mandamiento cuando también nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? ¿A quién se le ocurrió que nos podíamos saltar por el arco del triunfo el 4º mandamiento? El mandamiento que además nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. El mandamiento que nos recuerda que el Señor nos hizo sacerdotes en su jardín para guardar ese huerto. Juan 8:34, Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algunos me leen Romanos 6 y me dicen, pero si estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pues dime siquiera, léeme el versículo completo. Me estás leyendo un pedacito del versículo. ¿Qué dice el versículo completo? Porque ya no estamos bajo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si ya no eres pecador como práctica y ahora eres libre, pues sí, ya no estás bajo la ley. ¿Qué significa eso? Les pongo el ejemplo de la infracción de tránsito. Me subo a mi coche, voy manejando, empiezo a manejar aquí en Monterrey, no conozco las calles y me paso un semáforo o una señal de velocidad. Y viene el policía y me dice, señora Katy, se acaba de pasar el alto, tiene una infracción. Le voy a quitar la placa, porque usted además trae placa de Puebla. Y entonces me quita la placa y ahora tengo que ir a la oficina de policía para que me den mi infracción, para pagar la multa y me regresen mi placa. Y entonces llega el hermano Emilio y me dice, no, hermana Katy, déjeme pagar la multa. Yo, ¿cómo, hermano? Sí, por favor. Y entonces el hermano Emilio, por gracia, me paga la multa. Y entonces yo salgo de ese lugar ya con mi placa y se pagó mi multa, me subo a mi carro para
apachurrar la velocidad y pasarme todos los saltos? ¿Harías eso? Cuando alguien por gracia pagó tu deuda, ¿seguirías transgrediendo la ley? Bueno, antes estaba bajo la ley de tránsito, pero alguien por gracia pagó mi deuda. ¿Pecaremos para que la gracia abunde, diría Pablo? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si pecado es transgresión de la ley de Dios, yo ya no quiero vivir en eso. Yo quiero aprender a guardar las instrucciones de Dios porque soy libre. Yo ya no quiero perseverar en el pecado. Si las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios en el lugar más santo del tabernáculo, estaban estas tablas. Y estas tablas incluían el cuarto mandamiento, junto con el maná que descendió del cielo. ¿No te parece que deberíamos considerar que es de suma importancia el Shabbat? Isaías 56:1 dice: así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Y ahora escucha. Y el extranjero que se ha llegado al Señor, no diga ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposos, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Esos somos nosotros. Los extranjeros que se están reuniendo y que están entendiendo. Me estaba perdiendo de algo. Me estaba perdiendo del reposo del Señor y quiero aprender a reposar. Señor, ayúdame a reposar. Ayúdame a parar mi mente y a enfocarla, Señor, en las cosas que son valiosas. Y el Señor trae abundancia entonces a nuestra vida, en muchos sentidos. Y trae sanidad. Puedo asegurar que el día de reposo puede sanar tus relaciones, tu matrimonio, tu familia. Cuando empezamos a guardarlo, no por ritual, porque podemos equivocarnos y empezar a guardar el día de reposo como un ritual más. Ya en tu lista tengo así ya, check, ya guardé el día de reposo. No como ritual, sino como una oportunidad de acercarnos a Dios por obediencia, por amor, porque fuimos amados y entonces puedo recordar, este día el Señor lo apartó para que yo pueda ser restaurado, yo pueda entender lo que significa su consuelo, así como Adán entró en este huerto por primera vez en su vida para reposar en la presencia del Señor. Y entonces ahí podía guardar el reposo del Señor. Que el Señor nos enseñe en su plenitud lo que significa no profanar este día. El propósito que tiene el día santo, que Él apartó desde el jardín de Edén para nuestras vidas y para nuestras familias. Y que más allá de un día que se vuelve una rutina, tengamos en mente que el Señor nos libertó y que los libres descansan. Y no cualquier tipo de libertad nos dio una libertad que costó hasta la última gota de sangre, porque prefirió morir a vivir sin ti. Y te quiere ver otra vez en ese huerto, porque así termina la historia. Apocalipsis termina en un huerto con un árbol, una novia y un esposo en ese lugar secreto. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, gracias por el día de reposo, gracias porque podemos acercarnos, Señor, con la confianza de saber que ciertamente, Señor, estás
restaurando entre todas las cosas nuestro entendimiento, Señor, de lo que significa este día. Por favor, ayúdanos, Señor, a quitarle al día de reposo lo que no necesite, pero a traer a nuestra vida, Señor, las cosas que son fundamentales, las que son verdaderas, de tal manera que podamos vivir en la plenitud, Señor, de tu descanso. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, entre hermanos, entre familia, Shabbat Shalom. Gracias, Señor, por tu reposo. Shabbat Shalom. Que a tu reposo, que a tu descanso no le falte nada. Pastor. Sí, muy bien. Bueno, decíamos que entonces en el día de reposo el Señor le pidió a Israel que en el sexto día recogieran el doble, ¿verdad? El doble de pan. Y yo no había hecho la conexión que justamente cuando los discípulos le dicen al Señor en el Sermón del Monte, enséñanos a orar, el Señor incluyera justamente el concepto de el pan de cada día. Y así es como el Señor le enseña a sus discípulos. Cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay una conexión especial entre el pan y el día de reposo. Así que es una bonita tradición. No significa que lo tienes que tener cada Shabbat, pero es una bonita tradición tener pan en tu mesa en Shabbat. Recordando que en día de reposo el Señor le pide a Israel comer del pan que habían recogido en doble porción para que entonces pudieran descansar. Y que el Señor hiciera esa conexión en la oración modelo, de que el Señor nos da el pan de cada día, así como Israel recibió el maná del cielo cada día. Ahora tengo aquí delante de mí 2 preciosas hogazas de pan. ¿Cuántas tablas le pidió el Señor a Moisés que tallara después de que rompió las primeras? 2 tablas de piedra. Entonces estas 2 hogazas pueden hacernos recordar eso justamente. 2 tablas de piedra que nos recuerdan el pan del cielo, el maná del cielo. Porque el Señor dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios encarnada? Yeshua, Cristo, Jesús. Él es la palabra de Dios encarnada. Y todas sus palabras son pan del cielo. Y es justamente lo que dijo, cuando multiplica el pan y los peces, y viene esta multitud diciéndole, lo hacemos rey para que nos dé de comer todos los días. Nuestro Mesías les dice, ustedes solamente vienen por el pan, pero yo tengo otro pan, danos de ese pan. Moisés nos dio el maná, no, Moisés no les dio el pan, mi Padre les da el pan y yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Ahora quiero que pienses en otra cosa. Una de las instrucciones que había para los reyes de Israel, si tú lees los mandamientos en Deuteronomio, dice que cuando se estableciera la monarquía, el rey tenía una instrucción. El rey tenía que hacer su propia copia de la Torá. El rey tenía con su puño y letra hacer su propia copia de la Torá para que entonces pudiera guardar esas instrucciones y viviera en justicia. Esa es la instrucción para los reyes, escribir su propia copia de la Torá. Bueno, quiero que pienses en esto. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, mi profecía favorita dice, derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Os quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de vos, y les pondré, quitaré el corazón de piedra, les pondré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu
para que aprendáis a guardar mis instrucciones y las pongáis por obra. ¿Qué dice que el Señor va a escribir? ¿Qué? ¿En dónde? ¿El rey qué es lo que va a hacer? ¡Ah! Jesús, Yeshua, el rey, cumplió la instrucción de escribir su ley con su puño y letra. Pero no lo está escribiendo en papel o en tablas de piedra. Ahora lo está escribiendo en las tablas de nuestro corazón. Así que cuando comamos este pan, vamos a reconocer estas cosas. El rey está cumpliendo su instrucción. Está escribiendo su ley en tu corazón. Y lo que hacemos tú y yo cuando comemos el pan y tomamos la copa es que estamos recordando justamente estas cosas. El nuevo pacto también fue celebrado con pan. Y déjame terminar con esta idea. Cuando el Señor hace pacto con Abraham, le pide en Génesis capítulo 15 que haga algo muy particular. Le dice a Abraham, voy a hacer pacto contigo, te voy a dar un hijo, un heredero. ¿Te acuerdas que se trata de la herencia? Y le pide entonces que parta los animales. Y entonces pone dos mitades de los animales, ¿no? Pone una parte de un animal de un lado y otra parte del animal del otro lado. Entonces parte todos los animales, excepto las aves, todo queda partido. Y entonces Abraham empieza a oscurecer, dice que le viene un temor y un sueño, no sabe qué hacer con él y está espantando a las aves que están llegando a querer comerse las piezas de los animales. Y entonces el Señor le dice, ciertamente haré pacto contigo. Y yo seré tu Dios y tu descendencia será mi pueblo. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto en toda la Biblia. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Qué fue lo que dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ezequiel 36 dice exactamente lo mismo. Si tú sigues leyendo ese pasaje que dice que escribirá su ley en nuestro corazón, dice, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Jeremías 31 dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando yo los saqué de Egipto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, pero ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto. Entonces, la noche que nuestro Mesías dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, está repitiendo lo que ya había sido dicho por los profetas en Jeremías 31 o en Ezequiel 36, y luego el autor de Hebreos lo vuelve a repetir. Así que no hay duda de cuál es el nuevo pacto. Pero ese día que el Señor hace pacto con Abraham y le dice, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, y le pide que parta los animales, está haciendo algo que en la antigüedad era muy común, en particular entre los pueblos caldeos, entre los sumerios. Están haciendo un pacto de suzerranía. ¿Qué es el pacto de suzerranía? Bueno, el señor feudal o el rey le dice al vasallo, parte los animales. Este va a ser el acuerdo. Yo voy a ser el rey, tú eres mi vasallo, me vas a pagar los impuestos, vas a someterte a mi autoridad y yo voy a traer el ejército y los voy a proteger de los invasores. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces el vasallo caminaba por en medio de los animales partidos, haciendo una declaración. Si no cumplo con este pacto, que se me haga como a esos animales. ¿Abraham caminó entre los animales? ¿Quién caminó entre los animales? Dios, Yahweh. Dice la Escritura que una antorcha de fuego, y Abraham supo que el Señor, Yahweh, caminó entre los animales. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Yo sé que ustedes no van a poder cumplir con el pacto. Así que yo voy a caminar y yo me hago responsable del cumplimiento de este pacto. La Escritura dice que el Señor juró por sí mismo porque no había nadie más grande por quien jurar. La noche que nuestro Mesías va a ir al madero, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Él está llevando hasta sus últimas consecuencias el pacto de suzerranía. Él está declarando, lo que le dije a Abraham, sucede hoy. Para que entonces ustedes y yo podamos volver a estar en esta relación. Porque nos ama, no porque lo merezcamos,
su cuerpo fue partido. Y por eso cuando comemos su palabra, dice la Escritura que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Señor, hoy queremos recordar todas estas cosas. Tu pacto, tus promesas, tu palabra escrita en nuestro corazón. El pan, Señor, que estamos renovando el día de hoy, este fin de semana, con tu palabra. Recordando, Señor, que somos tu pueblo, recordando, Padre eterno, que somos una nación santa, apartada, y por eso, Señor, en pacto guardamos tus instrucciones. Así que, Señor, gracias por el pan, porque esta noche podemos recordar, Señor, que estamos en pacto contigo, que llevaste hasta las últimas consecuencias, Señor, el pacto que hiciste con Abraham, y lo cumpliste en tu cuerpo, para que entonces, Señor, los que estábamos lejos, perdidos, sin pacto, sin herencia, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios en este mundo, Señor, podamos ser llamados conciudadanos de los santos y miembros de tu familia. Así que gracias, Señor, por ese gran privilegio que no merecíamos y que hoy recordamos por tu gracia, Señor, en este día. Dice la Escritura que el Señor esa noche tomó el pan, lo partió y bendijo. Probablemente dijo esta oración en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres, Señor, Dios creador del universo, que haces que la tierra produzca pan. Y les voy a enseñar otra oración. En hebreo dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu, Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Señor, Dios del universo, que nos has dado a Yeshua, el Mesías. Vamos a compartir el pan. Agarren su pedacito y lo pasan. Sí. Shabbat shalom, hermano. Shabbat shalom. ¡Qué delicia! Gracias. ¿Quién lo hizo? Gracias, mi hermana. Qué exquisito. Exquisito. Ahorita les van a pasar una copa con jugo de la vid. La vid en la Escritura representa a Israel. Hay diferentes árboles en la Escritura que tienen diferentes formas de representar al pueblo de Dios. En su plenitud, Israel es el árbol de olivo. Y me acabo de enterar que el olivo tiene el mismo número de cromosomas que el humano. ¿Sabían eso? Eso también es de wow. ¿Por qué? ¿Con qué compara el Señor a Israel? Con el olivo. Bueno, en Jeremías capítulo 11, el Señor llama a Israel el olivo frondoso, pero debido a su pecado, dice la Escritura, que sus ramas fueron desgajadas.
Eso dice Jeremías capítulo 11, que el olivo frondoso, quien es Israel, sus ramas por su pecado fueron desgajadas. Luego Pablo nos va a explicar en Romanos capítulo 11, y además me encanta la mnemotecnia del Señor, Jeremías 11, Romanos 11, Pablo va a decir que nosotros hemos sido injertados entre las ramas del olivo natural. Nosotros que éramos olivo silvestre, ahora hemos sido injertados entre las ramas del olivo natural que es Israel. Y en Isaías capítulo 11 dice que este árbol es alimentado y nutrido por la raíz. ¿Quién es? Yeshua, porque dice que saldrá un tronco de la raíz de Isaí y en él están los 7 espíritus del Creador. Y este es el que viene a rescatarnos. Entonces Jeremías 11, Isaías 11, Romanos 11 y en Apocalipsis 11 vemos a estos 2 árboles siendo los testigos al final de la historia bíblica. Así que nosotros, los que éramos extranjeros y advenedizos, un día el Señor decide injertarnos. Pero otro árbol que es además muy importante en la Escritura es el árbol de la vid. La vid en Israel la vas a encontrar por todos lados. La vid necesita crecer en tierra árida, en tierra seca. Si hay mucha humedad, la uva no se da igual. Necesita luchar el árbol de la vid para encontrar el agua y entonces convertirse en un arbusto frondoso. Bueno, la vid representa justamente este árbol del que se espera haya mucho fruto. El jugo de uva en la Escritura va a ser asociado como sombra con la sangre. Tiene el color de la sangre, ¿verdad? Bueno, en la boda hebrea, el novio tomaba la copa el día que decidía ir a casa de la novia para pedirla en mano, y entonces se sentaba a la mesa una vez que se hacía el acuerdo entre el padre y la novia, la futura novia, y el joven que venía a pedir a la novia. Entonces si estaba todo arreglado y ella decía que sí, entonces se servía una copa, y entonces él bebía de la copa y la ponía enfrente de ella y le decía: si tú bebes de esta copa, serás mía, porque esta copa representa mi vida. La Escritura dice que la vida está en la sangre. Y bueno, tiene el color de la sangre, ¿no? Entonces él estaba haciendo una declaración: si tú bebes de esta copa, estarás bebiendo mi vida, y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Si ella decía que sí, entonces tomaba de la copa y bebía. La noche que nuestro Mesías va a ser entregado, justamente va a realizar una ceremonia de compromiso. Y va a tomar la copa y la va a pasar entre sus discípulos y les va a decir: beban de ella de toda. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En Jeremías 31 dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. ¿Por qué tiene que renovar el pacto? Porque este pacto fue quebrantado por causa de la idolatría, del adulterio espiritual. Pero ahora va a renovarlo y dice: esta copa representa mi sangre, mi vida. Bébanla. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Tomaron la copa y ¿qué hicieron? Entendieron lo que estaba diciendo el Señor. Se está renovando el pacto que fue quebrantado. Esta copa es el pacto de renovación matrimonial entre el Señor e Israel. ¿Con quién hizo el pacto el Señor? ¿Con la casa de qué? La casa de Judá y la casa de... Y dice: este nuevo pacto que haré con la casa de Israel, porque la casa de Israel fue la que terminó perdida. ¿Dónde están las 10 tribus de Israel? Dispersas entre las naciones. En el año 722 a.C., los asirios se llevan cautivos a las 10 tribus del norte y terminan esparcidas entre las naciones. ¿Dónde está la casa de Rubén? ¿Dónde está la tribu de Dan? Aquí sentados. Se mezclaron entre las naciones, perdieron su identidad, su nombre, su fe, su religión, y por alguna extraña razón, hoy
un grupo de mexicanos en Monterrey, estamos buscando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿No deberíamos estar adorando a Huitzilopochtli? ¿Por qué estamos adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Te digo por qué. Porque la Escritura dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y al reino del norte se le conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso somos nosotros. Y el Señor nos ha rescatado. Y nos está extendiendo la copa. Y hoy te voy a hacer la invitación para que hagamos memoria. Porque es lo que el Señor dijo, hagan esto en memoria, en remembranza de mí, recuérdenme. Porque un día voy a regresar. Porque le dijo esa misma noche a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque lo que el novio hacía esa noche le decía, bueno, voy a ir a prepararte la casa. Me tardo 1 año o 2, pero cuando esté lista la casa, regreso por ti. Y entonces ella se preparaba, se purificaba, preparaba su ajuar y todas las cosas, y todas las noches tenía la lámpara encendida, por si acaso esa noche regresaba el novio por ella. Así que tú y yo mantenemos la lámpara encendida, por si acaso esta noche el novio vuelve por nosotros. Y en memoria de él, tomamos la copa y recordamos que representa su vida, porque la vida está en la sangre. En la primera salida en Egipto, la sangre representó el juicio para los egipcios, porque el agua del Nilo se convirtió en sangre, y la muerte del cordero que liberó a los primogénitos esa noche. Nosotros recordamos que la sangre del cordero nos hizo primogénitos. Por eso nos identificamos con Efraín, quien recibió la doble porción de la primogenitura. Y así dice el autor de Hebreos, que nosotros somos la congregación de primogénitos. Y como una congregación de primogénitos, bebemos esta copa en memoria del Mesías como una copa de gozo, porque un día la vamos a beber con el novio en su reino. Así que bebamos esta copa. Y en hebreo se usa una expresión después de que se toma una copa de vino. Se dice Lahaim, que significa a la vida. Nos está esperando la vida. Así que qué gozo que podemos abrir este delicioso día de reposo juntos y hacer memoria de estas cosas. Tenemos un Dios de pacto que nos ama, que está restaurando a su pueblo, que nos regaló un día delicioso, porque ay, qué rico descansar en sus brazos y recordar que estamos en pacto. Recordar que estamos en pacto y que hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos volver a estar en esta relación que de alguna manera, por nuestro pecado, se quebrantó. No lo merecíamos, fue puro amor. Pero ahora podemos ser llamados pueblo de Dios y por lo tanto hijos. Y si hijos, herederos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el reposo. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta oportunidad esta noche, Señor, de acercarnos a ti, de partir el pan y hacer memoria, Señor, tomar la copa de vino y recordar, Señor, que esta copa representa, Señor, tu sangre y el pacto que ha sido renovado. Gracias porque cumpliste la ley, Señor, y estás escribiendo en nuestros corazones tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos a vivir en santidad y en obediencia, porque te amamos, Señor, queremos cada día ser como tú. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Quieres dar alguna indicación, mi hermano, para el día de mañana? Sí, vamos a continuar a veces con la alabanza y ahorita. Gracias. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar por las ofrendas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre, gracias por estos momentos donde podemos aprender más de ti. Ahora, Padre, queremos pedir, poner en tus manos estas ofrendas que cada uno de mis hermanos están dando de todo corazón. Tú bendice
sus hogares, sus trabajos, que ellos, todos nosotros lo hacemos con fe, de que tú eres el que nos mantiene, el que nos sostiene. Gracias, Padre bendito. Gracias por todo. En nombre de Yeshua. Amén. De Moisés el canto, siervo de Dios, el Cordero la canción, dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso, justos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Cantará de Moisés el canto, siervo de Dios, el Cordero la canción, dice así: maravillosas son tus obras, Dios poderoso, justos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Aleluya. Oh, aleluya. Oh, Shabbat Shalom, pueblo del Señor. Qué bendición poder estar reunidos en su nombre, en el nombre de Yeshua. Queremos que se sientan en casa, queremos que se sientan pues muy contentos. Nosotros, la congregación, bueno, pues hemos preparado para ustedes este fin de semana, pues queremos que se sientan muy cómodos, ¿sí? Hemos preparado muchos detallitos por ahí y entonces nos da mucho gusto al fin conocerles. Se llegó la hora, se llegó el día y bueno, qué bendición, hermanos. Shabbat Shalom. Nos da mucho gusto que estén con nosotros este día. Damos gracias al Padre por tener la oportunidad, la gran bendición que nuestra hermana Katy nos acompañara y su familia, y la pequeñita hermosa, y todos ustedes. Es muy bonito ver que hay mucho pueblo de Dios y el Eterno nos está reuniendo a todos. Mi deseo es que Dios les bendiga, son bienvenidos, siéntanse en casa y yo sé que este fin de semana va a ser de gran bendición para todos. Shabbat Shalom. Nos espera mucha comunión, nos espera mucha enseñanza, entonces vamos a venir pues con toda la disposición, con un corazón contrito, humillado, para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. ¿Les parece?
Y como es una fiesta, ¿qué creen? Pues la congregación ha preparado una deliciosa cena, ¿sí? Todos invitados para seguir conociéndonos, para seguir en esta fiesta de Shabbat. Y bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana con el favor del Eterno, y todos a continuar con esta hermosa fiesta. ¿Sí, hermano? Muy bien, pues Shabbat Shalom, Dios los bendiga, nuevamente bienvenidos, y ahorita los saludamos. Gracias.